inadvertidas en el sentido de que no sienten molestias, ¿no? No hay, la patología no se caracteriza necesariamente por presentar algún signo patognomónico que nos pueda permitir decir, oye, sí, este paciente puede tener tal cosa. Y bueno, estamos hablando de una enfermedad que es motivo de pérdida de visión irrecuperable, digamos, y considerada en el mundo como tal, ¿no? Hablamos del glaucoma, ciertamente. Entonces, el día de hoy, nuestro compañero del grupo que está en curso va a desarrollar la presentación al respecto. Si estás ya listo, por favor, si nos puedes comentar. Doris. Así es. Iniciamos con el tema de catarata. Ya estaba pensando en glaucoma y iniciamos el día con catarata. Evidentemente la catarata es una causa de disminución de agudeza visual, pero es recuperable, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los problemas de agudeza visual o compromiso de agudeza visual, tenemos las recuperables y las no recuperables, ¿no? Y la catarata sí, evidentemente, estaba prevista para ahora la catarata. Gracias por la corrección, Doris. ¿Y quién presenta hoy día catarata? Xiomara, ¿estás lista? Sí, sí, doctor. Ok, Xiomara. Ok, te escuchamos entonces. Adelante, por favor. Doctor, buenas tardes, compañeros, todos buenas tardes. Ahora vamos a hablar de una patología que, como ya el doctor lo decía, es la catarata. Aquí debemos ver, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen. En esta imagen podemos observar tal vez algo anormal, ¿no? Que no lo observamos normalmente en una persona sana. Por ejemplo, aquí lo que observamos es una opacidad a nivel de la pupila. Y, por ejemplo, aquí quisiera hacerles una pregunta. ¿Y con qué clínica creen ustedes que vendría este paciente con esta patología? Por ejemplo, quisiera llamar a mi compañera Melanie, si me podría contestar, por favor. Con visión nublosa, visión borrosa, podría venir. Es en borrosa. ¿Me ¿Algo más, escuchan? por favor? Sí, sí, te escuchamos. Ya, dificultad para ver de noche, sensibilidad a la luz. Sí, está bien. Y en algunos casos también podríamos observar, ¿no? La diplopía. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre esta patología. Vemos, ¿no? Estos van a ser los temas a tratar. Luego vamos a ver qué es la definición, ¿no? Vamos a centrarnos en el tema en sí. Vamos a ver que la catarata va a ser una opacidad del cristalino del ojo que puede provocar la pérdida parcial o total de la visión. ¿Y qué es el cristalino? Como ya íbamos viendo, ¿no? En las primeras exposiciones, este va a ser un disco biconvexo que va a estar suspendido en el líquido intraocular y esta puede cambiar de forma y actuar como una lente para enfocar las imágenes en la retina y embriológicamente se va a originarse desde el ectodermo superficial. La catarata va a provenir del latín catarates, que significa cascada, ya que a simple vista se puede observar una opacidad blanca una opacidad blanca y espumosa en estas, ¿no? En una catarata avanzada y esta se va a asemejar a las aguas turbulentas de una cascada, es por eso que proviene de ese su nombre. Y esta pacificación del cristalino se puede producir en cualquier época de la vida, desde el nacimiento hasta una edad avanzada. Y en cuanto al cuadro clínico en estos pacientes, vamos a ver que, por ejemplo, tiene signos de opacificación a nivel pupilar, como ya observamos en estas dos imágenes, ¿no? Inferiores. Luego tenemos la pupila se ve blanca, en este caso se le llama leucocoria, la cual puede visualizarse como con una linterna de bolsillo, colocándola frontal y lateral al ojo afectado.
Entre los síntomas que tenemos aquí también es la disminución, como ya le iban mencionando al comienzo, disminución de la agudeza visual, visión borrosa, disminución de la sensibilidad al contraste con algunos colores, deslumbramiento, resplandores, cambios, por ejemplo, si el paciente usa anteojos, puede que su medida cambie, diplopía, visión deficiente por las noches, o sea, tiene dificultad, ¿no? Por las noches para ver, problemas con la luz solar. Ya, bueno, pasamos ahora a la epidemiología. Esta va a ser la causa más importante de ceguera en todo el mundo. Y los casos de ceguera por cataratas aumentaron de 12,3 millones en el año de 1990 a 20 millones hasta el año 2010. Y la proporción de ceguera por cataratas va del 17,7% en América del Norte y al 42% en el sudeste asiático. Y las cirugías de cataratas han aumentado en la mayoría de las áreas del mundo y porque ha ido aumentando, pero en algunas otras partes también ha ido disminuyendo, como es en Asia Oriental, América Latina tropical y Europa Occidental. Y el patrón y la tasa de trastornos de la ceguera van a diferir entre los países, dependiendo en estos casos se van a erradicar las causas nutricionales o infecciosas que estén ocasionando la ceguera, ¿no? Y en América Latina se estima que aproximadamente el 1 al 4% de la población va a sufrir de ceguera, y en Perú se estima que aproximadamente el 2% de personas tienen ceguera. Y la prevalencia en niños, en las cataratas infantiles, va a oscilar de 1 a 15 por cada 10.000 niños. Y las cataratas congénitas en los países desarrollados va a ser de 1 a 3 por cada 100.000 niños. Bien, continuando con lo que respecta a la etiología de las cataratas, vamos a encontrar que esta enfermedad es multifactorial, es decir, va a tener muchos factores que pueden influir, ya sea, por ejemplo, modificables o no modificables, pues incluso, por ejemplo, el consumo de alcohol, o incluso puede haber congénitas, genéticas o metabólicas, o subsecuentemente de algún traumatismo, entre otros. Bien, tenemos la división, por ejemplo, lo que es de causa congénita, en el cual tenemos principalmente las infecciones que pueden dar durante el primer trimestre en la madre embarazada. Entonces tenemos, por ejemplo, una infección por rubeola, por toxoplasmosis o, como dije, cualquier proceso infeccioso durante el primer trimestre. Asimismo, tenemos que el consumo de medicamentos durante la gestación, ya sea, por ejemplo, el metamizol, la penicilina, los corticoides, pueden acarrear en un futuro en la presentación de cataratas en el recién nacido. Asimismo, tenemos lo que son las radiaciones ionizantes a las cuales puede haber sometido la gestante, como por ejemplo, producto de una radioterapia, o por ejemplo, en niños que tengan síndrome de Down, o ya sea por la presencia de galactosemia. Esta galactosemia es básicamente una alteración en lo que es el metabolismo de la galactosa, de lo que es la leche materna del niño al momento de ingerirla, no puede metabolizarla, con lo cual hay un cúmulo de lo que es de este azúcar a lo que es el nivel del cristalino, con lo cual puede ocasionar algún problema a futuro, como lo que es las cataratas. Asimismo, tenemos que en las madres que tienen gestaciones mayor de los 35 años, podemos ver que puede haber un riesgo incrementado de que los niños presenten lo que es una catarata, o ya sea genético. Como vemos en la imagen inferior, vemos un niño, un recién nacido, el cual tenemos en el ojo izquierdo la presencia de cataratas, como vemos una opacidad de color blanquecina, y asimismo también tenemos la presencia de estrabismo, que vemos que no tienen la misma similitud o el mismo enfoque, los dos ojos, vemos que uno está un poco a un costado, o como lo que comúnmente se conoce, el ser virolo, por ejemplo, le dicen. Ahora, es importante tratar en estos niños cuanto antes, ya que puede ocasionar a futuro una ambliopía, o lo que se conoce como ojo perezoso, en el cual va a haber una falta de desarrollo del ojo, justamente debido a una no utilización de debido subsecuentemente de lo que es una catarata. Ahora, tenemos lo que es la catarata senil,
el cual se da generalmente a partir de los 50 a 55 años y que cuando es menor, se da en menores de 50 años, se les denomina preseniles. Asimismo, tenemos de que esto va a aumentar con la edad, la incidencia, llegando hasta incluso a cifras de 95% de prevalencia en mayores de 75 años. Y esto se debe a diferentes factores que generalmente son degenerativos de lo que es el cristalino. Ahora, también tenemos lo que son por causa por enfermedades sistémicas, destacando principalmente lo que es la diabetes. En este vemos que puede o bien acelerar lo que es la catarata senil o puede ocasionar la misma catarata, el cual se denomina lo que es la catarata propiamente diabética. Esto se da generalmente en jóvenes de 40, por ejemplo, de 40 años, en el cual o no se ha detectado la diabetes o la diabetes es muy agresiva, en el cual no hay un buen control, con lo cual puede ocasionar lo que es la catarata. Esto se debe principalmente a por ejemplo, como sabemos, en la diabetes va a haber un aumento de lo que es la glucosa en la sangre, con lo cual va a haber esa acumulación de glucosa. Lo mismo pasa en lo que es el cristalino y va a haber una acumulación de lo que es la glucosa y al no ser debidamente metabolizada, se va a convertir en lo que es el sorbitol. El sorbitol, que va a ser un metabolito propio de lo que es la glucosa, va a ocasionar va a atraer lo que es el agua, entonces lo que va a ocasionar al principio va a ser una sobrehidratación de lo que es el cristalino, con lo cual puede ocasionar al inicio una miopía, que es la dificultad una dificultad para ver a lo lejos y mejor visión a lo que es de cerca. Entonces, lo que va a ocasionar esto, continuamente va a haber una sobrehidratación y con subsecuente aparición de lo que son las cataratas. Asimismo, tenemos otro tipo de patologías con lo que es la distrofia miotónica o secundaria dermatitis atópica. Como vemos en la imagen inferior izquierda, vamos a ver la característica de esta catarata diabética, que generalmente es en copos de nieve, o puede ser opacidades puntiformes radiales, pero propiamente como en copos de nieve. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos lo que es por traumatismo. En este va a deberse, por ejemplo, en agentes físicos, ya sean traumantes, contusiones, heridas o perforaciones, o por agentes físicos, como puede ser radiaciones ionizantes propios de secundariamente a una radioterapia, o puede ser por radiación infrarroja, esto debido, por ejemplo, por soldaduras o exposición a corriente eléctrica, por ejemplo. Ahora, también tenemos lo que esta característica de este tipo de catarata es en roseta. Como vemos en la imagen inferior, vamos a ver que la catarata o esta opacidad blanca tiene una forma de una flor, de una rosa. Ahora, tenemos lo que es la secundaria o complicada, también llamada, en el cual se debe, como lo dice, secundariamente a otra patología oftalmológica, como por ejemplo la uveitis anterior, va a haber una alteración en lo que es la irrigación, la nutrición de lo que es el cristalino, entonces ahí va a ocasionar secundariamente una catarata. Asimismo, tenemos, por ejemplo, por un glaucoma agudo, que también, como vemos, es por una alteración en lo que es una alteración en la irrigación, también sería, y también puede ser por una miopía alta, o por ejemplo por tumores intraoculares que pueden ocasionar algún tipo de daño a nivel de lo que es el cristalino. Asimismo, tenemos por lo que son fármacos u otros agentes, como por ejemplo destacar lo que es los corticoides sistémicos de uso prolongado, o por ejemplo en mióticos que se utilizan generalmente en lo que es el glaucoma, o también puede ser secundario a plata, mercurio, cobre, esto generalmente en pacientes que vivan a cercanías de lo que es una mina. Ahora, en la imagen del medio e inferior tenemos lo que es una catarata secundaria, una uveitis anterior. Como vemos, presencia de lo que es la uveitis con una alteración en lo que es el contorno del iris, esto debido a una alteración en lo que es la pupila, y asimismo tenemos la presencia de esta opacidad blanca alrededor de lo que vendría a ser el iris. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos lo que son los factores de riesgo asociados o que pueden incrementar el riesgo a padecer lo que es esta catarata. Tenemos principalmente lo que es la edad, como ya lo dije, es muy común en personas mayores de 75 años presentar esto, una catarata senil. También tenemos, por ejemplo, un riesgo si es que el niño ha nacido en prematuridad o si es que tiene bajo peso al nacer.
Asimismo, tenemos alteraciones, por ejemplo, en lo que es fumar o el alcohol, alteraciones en lo que viene a ser la irrigación propiamente del cristalino, y también, por ejemplo, una exposición a la luz solar, o ya sea por una baja educación, porque, por ejemplo, el paciente no se cuida debidamente o está expuesto directamente a los rayos ultravioletas sin usar, por ejemplo, una debida lentes de sol o consume bastante, fuma bastante. Asimismo, también se ha relacionado con lo que es la desnutrición en la actividad física. Entonces, podemos ver que una adecuada nutrición y una adecuada actividad física puede ayudar a prevenir o retrasar la aparición de lo que es las cataratas. Eso también podría ser debido a lo que es alteraciones en lo que es la irrigación. Y también relacionado con lo que es el síndrome metabólico, como bien también sabemos, dentro de este síndrome metabólico tenemos lo que son presión alta o incluso también lo que es la resistencia a la insulina o también llamada también prediabetes, con lo cual puede haber, como lo dije, como ocurriría en lo que es la catarata por diabetes, por un cúmulo de lo que es la glucosa a nivel de lo que es el cristalino. Asimismo, también tenemos lo que es la diabetes, como yo lo dije, y también se ha visto en el VIH-Sida, pero esto no se sabe aún realmente a qué se debe. Algunos dicen que puede ser debido secundario al uso de los medicamentos utilizados en este tipo de patología. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, en este caso vamos a hablar de la fisiopatología de la catarata, de acuerdo a las distintas etiologías que ya nuestro compañero mencionó anteriormente. En este caso, para basarnos en la fisiopatología, hemos utilizado una guía MINSA, la cual incluye dicha fisiopatología, la cual nos explica sobre la opacificación del cristalino. Puede llegar a deberse a nivel cuando hay una alteración en la cápsula, el epitelio, el núcleo y lo que es la zónula, ¿no? Vamos a dividirlo y principalmente vamos a hablar por lo que es la cápsula del cristalino, la cual corresponde a la membrana basal de las células epiteliales que rodean el cristalino y está compuesta principalmente por colágeno, el 4 específicamente. Los mucopolisacáridos representan también menos del 1% y estos son críticos en mantener lo que es la transparencia a nivel de la cápsula. La cápsula anterior presenta un engrosamiento progresivo, esto con el paso de la edad, y es prácticamente 2 veces más gruesa que la posterior. En condiciones normales, dicha cápsula viene a ser resistente, transparente, elástica y fácilmente moldeable, ¿no? Controla el metabolismo del cristalino, permitiendo el paso de nutrientes a su interior y el paso de desechos tóxicos al exterior. Está prácticamente como función de la cápsula del cristalino. La cápsula va a sufrir alteraciones en lo que es su constitución y su espesor. Puede llegar a tornarse opaca posterior a la extracción, por ejemplo, de la catarata. El epitelio remanente puede proliferar y cubrir también lo que es la superficie interna de la cápsula posterior. Puede estar totalmente engrosada, por ejemplo en el vitrio hiperplásico persistente. Puede presentar un engrosamiento leve, como en los casos de inflamaciones crónicas. En este caso, si hablamos como una uveitis, ¿no? Como ejemplo, esto vendría a ser a nivel de lo que es el segmento anterior. Tenemos que hablar también del epitelio, el cristalino, el cual se va a situar bajo la cápsula anterior. No se observa en la cápsula posterior. Consta de una hilera de células metabólicamente activas. Tiene una actividad mitótica, la cual se localiza en la zona ecuatorial, conocida como una zona germinativa. Y estas células van a migrar diferenciándose en fibras cristalinianas. Vamos a comentar estos como que términos generales para luego llegar a una conclusión breve del por qué prácticamente se está formando esta catarata, ¿no? Luego hablando de la corteza del cristalino, la cual va a estar ubicada entre el epitelio y el epinúcleo. La catarata cortical se va a caracterizar en este caso por la hidratación intumescencia, dándole a la catarata lo que es una consistencia blanda. Y en el caso del núcleo del cristalino, en la parte central del cristalino, a medida que pasa el tiempo y de manera progresiva, la parte más profunda de la corteza se va a incorporar a lo que es el núcleo, por lo que aumenta constantemente su volumen. Ya que hemos hablado de estos términos prácticamente generales, tenemos que continuar y llegar a la siguiente conclusión, que los diversos mecanismos involucrados dentro de la fisiopatología de la catarata vendrían a ser, en resumen, 4. Las alteraciones que
ocurre en cualquier nivel de lo que es el crecimiento del cristalino. En ese caso podríamos hablar de las cataratas congénitas. Una metaplasia fibrosa del epitelio del cristalino. En este caso va más para la catarata subcapsular. La hidratación cortical entre las fibras del cristalino. Este para la catarata cortical. Y la deposición de ciertos pigmentos, es decir, de lo que es el urocromo, ¿no? A nivel nuclear. Este es ya, bueno, de la catarata nuclear. Todos estos procesos conducen a una lente opaca, ¿no? Tras la pupila, lo que va a dificultar de una manera muy grande, significativa, enorme, que el paciente continúe con sus actividades rutinarias, ¿no? Siguiente, por favor. En este caso vamos a hablar un resumen de los procesos degenerativos, ya que estos desnaturalizan y coagulan las proteínas del cristalino. Hay la formación de estas fibras del cristalino. Posteriormente pasa a una pérdida de la transparencia por distintos mecanismos, en estos casos los que ya he mencionado anteriormente, para tanto la catarata congénita, capsular, subcapsular y cortical, ¿no? Y algo más para añadir en esta diapositiva vendría a ser simplemente el deterioro de reacciones, en este caso radicales libres. Siguiente. Ahora vamos a ver los tipos de cataratas. En este mapa vamos a ver que las cataratas pueden ser congénitas en recién nacidos o en la infancia, o pueden ser cataratas adquiridas. Esta se puede clasificar en una catarata senil o por otras causas. En las cataratas seniles vamos a tener una clasificación común, que es la cortical, la catarata nuclear y la subcapsular posterior. Entre las otras causas vamos a tener las traumáticas y no traumáticas. Las no traumáticas, como ya lo dijo mi compañero en la etiología, pueden ser por causas sistémicas o metabólicas, como la diabetes, o por causas de patologías oculares, como la uveitis también se puede producir, o en pacientes que están consumiendo corticoides. Siguiente. Bueno, va a haber distintas clasificaciones. Una de estas clasificaciones es según la etiología, como ya mis compañeros ya lo expusieron. Es la catarata senil, que es esta catarata senil es un tipo de catarata muy importante debido a que tiene una alta frecuencia, en un 85% del total, y tiene una prevalencia incrementada en los grupos etarios mayores de 50 años. Además, también vamos a tener, según la etiología de secundaria, debido asociado a una patología ocular o sistémica, ¿no? Como vemos la uveitis anterior crónica, o la miopía progresiva, glaucoma, o debido a tumores, o traumáticas, o a sustancias tóxicas, ¿no? Se ha visto que en pacientes que consumen tabaco incrementa un 40% en su presentación de cataratas, ¿no? En cuanto a las metabólicas, vamos a ver que generalmente en las cataratas diabéticas se va a presentar en pacientes jóvenes, ¿ya? Y que estos pacientes también van a tener una hiperglicemia. También se ha visto que en pacientes con diabéticos mayores de 60 años va a acelerar la aparición de la catarata senil. También vamos a ver, la catarata se puede producir por una hipocalcemia. A esto también se le llama catarata tetánica. Generalmente este se caracteriza, como vemos ahí en la imagen, por opacidades puntiformes, verdes o brillantes, como vemos, o en copo de nieve, como dicen, ¿no? Por galactosemia también se presenta, ¿no? De una catarata central amarilla en forma de gotas también se puede presentar, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otra clasificación, como ya hemos visto, que más generalmente afecta a la catarata senil. Vamos a ver según su localización, puede afectar puede aparecer una catarata nuclear
catarata cortical o, como vemos en la imagen, o subcapsular. En la catarata nuclear vamos a ver que generalmente se debe a una opacificación gradual del núcleo del cristalino, debido a que hay un aumento de la densidad de este cristalino, por lo que generalmente pacientes mayores de edad va a producir miopía, debido a que hay un aumento del índice de refracción, por lo que pacientes ancianos que utilizaban lentes anteriormente van a comenzar, de un momento a otro, van a comenzar a mejorar la visión cercana. Van a comenzar a leer de nuevo estos pacientes, ¿no? A esto se le llama una segunda visión de los ancianos. Como vemos aquí en la imagen, en una... ahí en el puntero, por favor, ahí señálamelo. Este es un signo de opacificación en neblina. Eso es, se ve a la biomicroscopía con una lámpara, ¿no? Una lámpara de hendidura en el que se va a mostrar este signo de neblina. Ya también en una catarata cortical vamos a ver que generalmente va a afectar a la corteza anterior o una corteza posterior o ecuatorial. Generalmente aquí lo que vamos a ver, donde vemos en el puntero, vamos a ver ahí un signo clásico que es la opacificación cortical en forma de cuña, o también llamado signo de radios de bicicleta, como vemos ahí, bastantes radios de bicicleta, que generalmente aparecen en el cuadrante inferonasal, generalmente. Generalmente estos pacientes vienen porque indican o refieren que ven destello por dispersión de la luz, y su visión es peor en los días luminosos. Siguiente, por favor. Vamos a tener otro tipo que es la subescapular, ya sea anterior o posterior. Hay que recordar que la catarata subescapular se produce, aquí se produce una opacificación central o paracentral. Y hay que tener en cuenta que es muy frecuente esta catarata subescapular en pacientes diabéticos y en pacientes que consumen corticoides por alguna enfermedad, o en alguna patología ocular como la uveitis. ¿Ya? Aquí en la figura A vamos a ver, esta es una figura de biomicroscopía con lámpara de hendidura oblicua, en donde se ve que un aspecto vacuolado, granulado generalmente y en forma de placa, ¿ya? Y en la figura B, vamos a ver que ya también este va a ser por una lámpara de retroiluminación, en donde generalmente este aspecto granulado se ve, o el borde se ve más negra, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a tener otro tipo de clasificación según el grado de la madurez. Una catarata madura es cuando todas las sustancias del cristalino está opaca, como vemos aquí en la figura, y generalmente puede tener un color amarillento marrón o negra. En una catarata inmadura ya también va a tener algunas regiones transparentes, como vemos en la imagen. Puede haber puede estar intercalado con una coloración amarillenta y otras transparentes. En una catarata hipermadura, como vemos en la imagen ya también, aquí, como ya lo indicó en la fisiopatología, las proteínas corticales se han licuado, y estos pacientes se les va a ver una coloración blanquecina, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, vamos a ver, continuar, vamos hablando acerca del diagnóstico. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son los criterios diagnósticos. Y habría que destacar que se va a basar, ¿no? Son los hallazgos característicos de la opacidad que hemos estado viendo, ¿no?
Y bueno, dentro de los exámenes vamos a tener a pacientes cuya agudeza visual no va a mejorar incluso al ser evaluados con el agujero neopeico, que es la imagen que podemos ver arriba, ¿no? Es el agujero neopeico, que es un oclusor, ¿no? Que va a contener agujeros pequeños en el centro y se va a colocar delante de los ojos del paciente, mientras uno de los ojos va a ocluir por completo, ¿no? La luz, ¿no? Un ojo está tapado y esto hace que se suprima, ¿no? El exceso de la entrada de luz hacia los ojos y se mejore la agudeza visual, ¿no? Si un paciente no mejora su agudeza visual con eso, nosotros sí podemos estar, ¿no? Es un criterio para pensar en cataratas. Además, debemos ver lo que es la atenuación o la ausencia del reflejo rojo pupilar, que es lo que podemos ver en la segunda imagen, ¿no? En el bebito que bueno, habría que recordar que este reflejo rojo pupilar viene siendo la reflexión de la luz en la retina, ¿no? Si es que en un paciente con cataratas no o existe una opacidad del cristalino, no va a poder existir esta reflexión de la luz de la retina y el reflejo rojo se va a ir disminuyendo, ¿no? Se va a ir atenuando. Y para ver este reflejo, vamos a ver que tenemos que proyectar una luz blanca sobre las pupilas del paciente. Esta va a reflejarnos en las retinas y va a emerger produciendo un color rojo anaranjado por ejemplo, en las fotografías que se sacan con flash, ¿no? Muchos ahí salen con los ojos rojos, ¿no? Y bueno, el examen de este reflejo rojo se evalúa de manera de manteniendo el oftalmoscopio directo cerca del ojo del examinador y al mismo tiempo se va ajustando con el dedo la potencia del disco de lentes del oftalmoscopio, ¿no? Y viendo lo que es la emisión de la luz. Y la prueba debe llevarse también en un cuarto a oscuras y la luz de este oftalmoscopio debe enfocarse en ambos ojos, ¿no? De manera simultánea a una distancia de entre 30 y 45 centímetros. Otro signo bastante común de las cataratas y que muchas veces son las que van a motivar la consulta, además ¿no? de disminución de la agudeza visual, viene siendo la leucocoria, ¿no? La pupila blanca, ¿no? Y esta, de igual manera, se va a relacionar también con la ausencia de reflejo rojo normal ¿no? del ojo. Un paciente con leucocoria usualmente no va a presentar este reflejo. Y debe tenerse en cuenta también en las personas que presenten una disminución de la agudeza visual y que se les dificulta realizar sus actividades de la vida diaria, ¿no? Y o laborales, ¿no? Bueno, también vamos a hablar de los materiales para realizar el examen ocular, ¿no? Ya hablamos del agujero estenopeico, ¿no? Y también es necesario una oftalmoscopia directa y lo que es la cartilla de Snellen, ¿no? Que vamos a evaluar con eso también lo que es la agudeza visual del paciente y más adelante hay una imagen y vamos a hablar un poquito mejor de eso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, un punto importante en el diagnóstico es, ya lo mencionó también Diego, bueno, el otro Diego, viene siendo sobre también las cataratas viendo su madurez, ¿no? Y habría que rescatar, ¿no? Que vamos a hablar de las cataratas inmaduras, ¿no? En estas aún vamos a ver algunas áreas del cristalino que se van a presentar transparentes, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Si evaluamos a un paciente, ¿no? No sé si se permite, bueno, no sé si se puede ver al borde, ¿no? En los bordes del iris, que aún existe un colorcito un poco rojo, ¿no? Y es que en estos pacientes muchas veces aún se va a permitir transmitir el reflejo rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen algunas áreas remanentes del cristalino que aún van a mantener su transparencia. Y de igual manera se puede visualizar aún la retina, ¿no? Y bueno, por eso podemos todavía apreciar en estos pacientes, ¿no? Este reflejo rojo. En cambio, en lo que son las cataratas maduras e hipermaduras, ya el reflejo rojo va a desaparecer de todas maneras. En la catarata madura vemos el cristalino opaco o completamente nublado, ¿no? Y esto va a significar muchas veces que el paciente ya va a tener un compromiso significativo de la visión, se pierde el reflejo rojo y no se puede observar la retina, ¿no? Y en lo que es la catarata hipermadura, los tejidos del cristalino se van a romper, ¿no? Se filtran a través de la cubierta superficial y puede dañar otras estructuras en el ojo, ¿no? La corteza del cristalino se va licuando y el núcleo del cristalino es móvil dentro de la cápsula. Y en la imagen sí podemos ver que acá ya no vamos a tener ningún reflejo rojo y vamos a ver ¿no? una catarata mucho más
más visible, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Habría que destacar que la mayoría de las personas van a desarrollar algo de una opacidad leve, ¿no? En el cristalino después de los 60 años, ¿no? Y eso también, ¿no? Recordando la primera parte de la exposición, viendo lo que era la epidemiología, eso hay que sospechar o hay que ir evaluando en cataratas a los pacientes ya hacia la sexta década de vida, ¿no? Y habría que recordar que cerca del 50% de las personas entre los 65 y 74 años de edad van a tenerlas, ¿no? Y alrededor del 70% de las personas de 75 años a más tienen cataratas, ¿no? Y estas ya llegan a afectar su visión, ¿no? Y también, ya se estuvo mencionando, pero habría que también tener especial cuidado en los pacientes diabéticos, ¿no? Y también que consumen fármacos, los corticoides, hemos visto, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en lo que es el diagnóstico, bueno, obviamente el evaluador, no el médico, después de hacer la historia clínica, debe realizar lo que es la medición de la agudeza visual, ¿no? Para eso, muchas veces uno de los instrumentos más útiles, tenemos acá la cartilla de Snell. En esta, no es la cartilla, ¿no? Podemos evaluar a un paciente, y esta evaluación siempre debe realizarse a 6 metros, ¿no? Es lo que significa el 20-20, es una persona que es capaz de ver esas letritas, las pequeñitas, donde dice 20-20 abajo, a 6 metros, ¿no? Porque 20 son 20 pies, ¿no? Esta es una cartilla estadounidense y los estadounidenses no usan el sistema métrico. No sé por qué. Bueno, también se debe realizar lo que es una biomicroscopía o lo que es la lámpara de hendidura que estuvo mencionando Diego, ¿no? Que es la que podemos ver en la imagen inferior. Esa es una biomicroscopía, ¿no? Y esta es un microscopio binocular, ¿no? Y esta, está equipado con una potente fuente de luz que va a permitir ver en 3 dimensiones y con una amplificación las estructuras, ¿no? Del polo anterior del ojo, ¿no? Podemos ver los párpados, la conjuntiva, la córnea, el iris, el cristalino, y lo que es también la cámara exterior, ¿no? La estructura de la cámara anterior, mejor dicho, la estructura del ojo, todo lo que está entre la córnea y el iris, el espacio, ¿no? Que relleno del humor acuoso, y de igual manera, esta lámpara de hendidura también se le puede adaptar de unos lentes que permiten la visualización de estructuras más profundas, ¿no? El humor vidrio y evaluar lo que es la retina, la papila óptica y el disco óptico. Muchas veces, para realizar estos exámenes, ¿no? De más profundos, se van a sugerir el uso de lo que son las gotas dilatadoras de la pupila, ¿no? Que usualmente son gotas que contienen atropina, ¿no? La atropina es un antagonista muscarínico que es extraído de la belladona, ¿no? Y básicamente va a generar eso, ¿no? La dilatación de la pupila, ¿no? Y bueno, para realizar la exploración también, ¿no? Con lo que es la lámpara de hendidura, el paciente debe estar sentado y se apoya el mentón, ¿no? Lo que se puede ver en la imagen de la chica, la señora, que apoya el mentón sobre un soporte que va a mantener la cabeza inmóvil, ¿no? Y bueno, el médico, el examinador se coloca adelante y va a observar, ¿no? Las partes del ojo, ¿no? También es necesario evaluar también si existe la presencia, bueno, evaluar el segmento anterior, también evaluar la presencia de pseudoexfoliación. Este es un síndrome, ¿no? De pseudoexfoliación, PEX, ¿no? Es una enfermedad compleja de afectación sistémica y se va a relacionar con la edad, ¿no? Y va a caracterizarse porque existe una producción y una acumulación progresiva de material fibrilar extracelular en diferentes partes del segmento anterior del ojo humano, como la cápsula anterior del cristalino. Acá podemos ver en la imagen superior de la derecha, eso es una pseudoexfoliación, ¿no? Y el margen pupilar, podemos ver, ¿no? La zónula del cristalino, la malla trabecular y el cuerpo ciliar y el endotelio corneal, van a verse afectados, ¿no? Van a tener un acúmulo, se ve más opaco, ¿no? Esta zona, porque van a tener una acumulación de material fibrilar, ¿no? Y de igual manera es necesario evaluar la función pupilar, evaluar la dilatación pupilar, y habría que destacar también que muchas veces en niños, que son los pacientes menos colaboradores, y en caso de sospechar, o bueno, o una madre que haya consumido corticoides, que hemos visto que pueden generar niños con cataratas congénitas, estos exámenes se pueden realizar bajo anestesia general, ¿no? Para que pueda ser más sencillo realizar el examen, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, vamos a hablar también de lo que son los diagnósticos asociados, ¿no? Y estos diagnósticos asociados que ya no, si lo están leyendo ahí, ¿no? Básicamente hablamos de lo que son algunos tipos de glaucomas, están relacionadas más que nada a las cataratas maduras e hipermaduras, ¿no? Y ¿no? Estos pueden generar estos glaucomas secundarios que pueden ser evidentes también en la presentación inicial, ¿no? Un problema en los glaucomas más clásicos es que estos suelen ser asintomáticos, ¿no? Y el paciente va a consulta una vez que ya presenta ciertos síntomas o cierta disminución de la agudeza visual, que eso sí es una causa de pérdida o de ceguera permanente, ¿no? En los pacientes, ya lo mencionó el doctor al inicio de la clase. Y bueno, pero la diferencia entre un glaucoma clásico, normal, digamos, y los glaucomas asociados a cataratas, viene siendo que estos glaucomas muchas veces van a provocar síntomas como son el ojo rojo y un ojo muy, muy doloroso, ¿no? Y vamos a hablar en especial de lo que son dos tipos de glaucomas que están más que nada más relacionados a lo que son las cataratas, ¿no? Lo que es el glaucoma facolítico, ¿no? Bueno, hoy día tuve yo, por ejemplo, clases con el doctor de rotación y él nos mencionaba que muchas veces los glaucomas facolíticos y facoanafilácticos están relacionados a traumas de la retina, ¿no? Y es cierto, pero también puede haber una relación con lo que son las cataratas, ¿no? Sobre todo con las muy maduras, que no hayan sido intervenidas quirúrgicamente, obviamente, por lo cual también los glaucomas facolíticos son más comunes encontrarlos en países en vías de desarrollo que no realizan tantas cirugías, ¿no? De cataratas, ¿no? ¿Y por qué está relacionado este glaucoma facolítico a lo que es las cataratas, ¿no? Porque existe un paso de proteínas no solubles del cristalino al humor acuoso, y esto es por ósmosis, ¿no? De un espacio del cristalino que contiene bastantes proteínas, se pasa también un poco hacia el humor acuoso, y en el humor acuoso acaban por bloquear la red trabecular, impidiendo la reabsorción del humor acuoso, y ocasiona lo que es la elevación de la presión intraocular, ¿no? Y desencadena lo que es el glaucoma, ¿no? Y los síntomas comunes en estos pacientes vienen siendo la aparición brusca de dolor y el enrojecimiento en el ojo, ¿no? Que un paciente que presenta desde hace con larga data de una pérdida progresiva de la visión y que obviamente tenga esta leucocoria, ¿no? Madura o hipermadura, ¿no? De una catarata, ¿no? Y bueno, durante la exploración oftalmológica podemos ver el ángulo iridocorneal amplio, una catarata hipermadura o madura, y a veces partículas blanquecinas también que se encuentran flotando en la cámara anterior del ojo, ¿no? Y bueno, también vemos lo que es el glaucoma facoanafiláctico, ¿no? Que básicamente va a tener la misma fisiopatología, además de esta, pero se le va a sumar una reacción inmunológica, ¿no? Del propio cuerpo a estas proteínas, ¿no? Y esta reacción inmune va a provocar el aumento de la presión intraocular, la hipersensibilidad a las proteínas también del cristalino son lo que va a generar esta reacción inmune, y por la inflamación se van a bloquear también el ángulo iridocorneal y ¿no? Va a provocar también el aumento de la presión intraocular y lo que es un glaucoma también. Siguiente, por favor. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. Continuando con la exposición, pasamos a referir el tratamiento. Bueno, primero voy a mencionar las indicaciones para la cirugía y el tiempo que se debe tomar en cuenta. Entonces, primero vamos a ver que la cirugía se indica cuando los síntomas netamente van a interferir en la calidad de vida del paciente. Sin embargo, la edad no va a ser una contraindicación para que se pueda dar. Y bueno, la indicación y el momento de la cirugía dependen en cierta medida de la presencia o ausencia de enfermedades oculares coexistentes. Así, por ejemplo, si tenemos pacientes sin enfermedades oculares coexistentes, la cirugía es determinada por el paciente una vez informado por el cirujano, excepto si en tal caso las cataratas van a limitar un control de retina o si hay lesión del nervio óptico, o si el paciente va a presentar comorbilidades como el glaucoma. Sin embargo, hay algunos pacientes los cuales pueden corregir su miopía causada por la catarata con algunos anteojos, lo cual va a posponer la cirugía, pero no va a tener un buen resultado como una cirugía propiamente. Los pacientes con enfermedades oculares coexistentes, en cambio, deben ser evaluados en cuanto a la proporción de agudeza visual disminuida que netamente se debe por las cataratas en comparación con aquella
patología como una degeneración macular que pueda estar relacionada a la edad o glaucoma o retinopatía diabética que cause la disminución de la agudeza visual. En tal caso, el pronóstico de recuperación completa posterior al tratamiento va a ser reservado, pues estamos hablando de una coexistencia de otra patología que también está afectando al paciente como tal. Siguiente, por favor. Entonces, para la planificación quirúrgica, una vez determinada la decisión de cirugía, deben tomarse en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, en caso haya una afección de ambos ojos, es bueno tomar en cuenta el momento de la cirugía del segundo ojo, pues esto va a estar relacionado a un mayor gasto en la atención de salud, por lo cual es un debate propiamente en qué momento se debe realizar la segunda cirugía, por lo que en un mismo día se sugiere que no es rutinario hacerlo debido a un riesgo de que haya una infección bilateral, pero hay muchos estudios que van a referir un beneficio al menos rentable en caso se realice una cirugía bilateral en un mismo momento. La limitación de riesgo de síndrome del iris flácido intraoperatorio es muy importante, pues ciertos medicamentos que el paciente puede tomar, como son los antagonistas alfa-1, que incluyen la tamsulosina o la doxazolicina o la terazocina, así como los antipsicóticos de segunda generación, como lo son la risperidona, van a estar relacionados a este síndrome de iris flácido intraoperatorio, en el cual va a haber un iris flácido que va a sobresalir en la incisión quirúrgica, así como un prolapso del iris y una constricción pupilar intraoperatoria, el cual va a afectar a un 2 a 3% de operaciones, por lo cual va a aumentar el riesgo de ciertas complicaciones posoperatorias como son el desprendimiento de retina y endoftalmitis. Es por eso que es muy importante, antes de realizar una cirugía de cataratas, preguntar si el paciente consume ciertos medicamentos antipsicóticos como los antes mencionados o de repente toma antagonistas alfa-1. Además de eso, no se sugiere ciertas pruebas de rutina como electrocardiograma o imágenes o laboratorio como normalmente se hacen en otras cirugías, siendo en diversos estudios las pruebas preoperatorias relacionadas con un aumento de costos quirúrgicos, sin esto disminuir los riesgos de eventos adversos médicos intra o postoperatorios en cirugías de cataratas. En tal caso, solamente se va a sugerir ciertos exámenes rutinarios en pacientes con enfermedades o intervenciones cardíacas preexistentes, o si hay un riesgo de alteración metabólica en el paciente o anteriormente ha tenido algún tipo de coagulopatía o una anterior cirugía en la cual ha tenido complicaciones. Siguiente, por favor. En caso el paciente tenga condiciones comórbidas, como es el caso de hipertensión, lo más recomendable es un control preoperatorio de la presión arterial para evitar ciertas complicaciones como pueden ser la hemorragia supracoroidea al momento de la cirugía. Por lo cual, si la cirugía, por ejemplo, se da el día de hoy, se recomienda medicar al paciente con antihipertensivos en la mañana, o sea, por la mañana, y no se debe realizar la cirugía si la presión arterial sistólica está por encima de 180 y la diastólica por encima de 110. Esto que tomar en cuenta en pacientes hipertensos. En el caso de diabetes, se sugiere intervenir a estos pacientes temprano por la mañana para que ya no sea necesario el uso de la insulina o hipoglucemiantes que pueden relacionarse a una hipoglucemia al momento de la operación. Salvo en casos de diabetes mellitus 1, en los cuales solo se puede recomendar una operación en la tarde para así administrarle su insulina de repente en una mitad de dosis o un tercio de su dosis por la mañana. En casos de enfermedades cardíacas coronarias, se debe de administrar con normalidad sus medicamentos antianginosos, a excepción de la aspirina por el riesgo de hemorragia propiamente, y las infecciones de vías aéreas superiores. En este caso se recomienda posponer el procedimiento, pues si el paciente llega a toser o presentar si el paciente llega a toser o tener alguna alteración relacionada a su infección de vías aéreas, esto puede relacionarse a un riesgo oftalmológico propiamente. Siguiente, por favor. En caso de aquellos pacientes que consuman medicamentos antitrombóticos, la cirugía de cataratas va a presentar o va a ser un bajo riesgo, va a representar un bajo riesgo de sangrado, por lo cual estos pacientes pueden seguir su terapia antiplaquetaria. Sin embargo, la descontinuación debe evaluarse por un oftalmólogo antes de la cirugía, debido a, por ejemplo, que anteriormente haya tenido una cirugía de uno de los ojos con catarata y haya tenido una hemorragia durante la cirugía, o de repente la causa propiamente del tratamiento antitrombótico.
Así, si el paciente, por ejemplo, consume aspirina, se va a recomendar que reciban aspirina y se someta a una extracción de cataratas con el paciente continuando su medicación. En tal caso, no es tan necesario de repente suspender la aspirina, pero sí, si esta va a estar asociada a clopidogrel, perdón, en casos de terapias antiplaquetarias, pues esto va a estar bastante asociado a hemorragias al momento de la cirugía. Entonces, solo si el paciente toma clopidogrel junto con aspirina, en tal caso sí se suspende el tratamiento hasta que se pueda evaluar que haya pasado el periodo de terapia o el tiempo de vida media en el cuerpo del paciente. Y por último, si es que el paciente se somete a una cirugía y anteriormente sigue tomando warfarina, normal se le puede continuar con el tratamiento antes de la cirugía. Siguiente, por favor. Entonces pasamos al tratamiento quirúrgico propiamente, en el cual vemos que el único tratamiento para las cataratas es extirpar quirúrgicamente y reemplazar el cristalino que va a estar opacificando el ojo para restaurar la transparencia normal. Entonces la técnica quirúrgica moderna va a ser bastante segura y va a tener muy pocas complicaciones importantes. Y es el lente intraocular el cual va a permitir la rehabilitación de un ojo. Así, dentro de las técnicas quirúrgicas, estas se van a realizar de forma ambulatoria con una anestesia local administrada por vía tópica, por bloqueo o por infusión local. La anestesia general, sin embargo, va a ser solo usada en pacientes que no puedan cooperar con la anestesia local, como es el caso de pacientes con deterioro cognitivo o aquellos que tengan alguna complicación dentro de sus antecedentes relacionados a la anestesia local. En este caso, puede la cirugía realizarse entre 10 a 20 minutos en caso del cirujano sea experimentado, pero normalmente dentro de todos los procedimientos que incluyen el posicionamiento, el vendaje hasta el final, se suele tardar entre 30 y 60 minutos. Siguiente, por favor. Entonces pasamos a las técnicas quirúrgicas, dentro de las cuales vemos que son dos las más utilizadas para la extracción de cataratas. La primera es la facoemulsificación o la cirugía de incisión pequeña, la cual va a ser la más moderna y va a ser la forma más común de técnica de eliminación de cataratas en países desarrollados, en la cual, como vemos en la imagen inferior, primero se va a extraer el cristalino utilizando una pieza de 1 a 3 milímetros mediante una sonda denominada la sonda de Faco, la cual va a ser insertada por una pequeña incisión la cual va a ser aperturada por energía ultrasónica. Una vez se introduzca la sonda de Faco, va a fragmentarse la parte central dura del cristalino para luego ser aspirada la corteza más blanda y se deja la cápsula del cristalino propiamente, y al final se va a colocar el lente de silicona o plástico plegable para la incisión. En este caso de cirugías no se va a sugerir para aquellas cataratas avanzadas en las cuales el núcleo del cristalino va a estar bien rígido. Siguiente, por favor. El segundo tipo va a ser la extracción de cataratas extracapsular estándar, en el cual propiamente se va a extraer el núcleo del cristalino en una sola pieza, a diferencia del anterior en el cual se retiraba en bastantes piezas, ¿no? En este caso, la corteza del cristalino se va a aspirar del ojo, de ahí la cápsula del cristalino se va a dejar atrás para sostener un lente intraocular y por último se va a insertar un lente de plástico rígido a través de incisión y se va a colocar dentro de la cápsula por detrás del iris. Dentro de esta, sin embargo, van a haber dos tipos, dentro de los cuales se menciona la extracción de cataratas intracapsulares y la cirugía de cataratas con incisión pequeña anal, en la cual se hace, bueno, obviamente, como dice el nombre, una incisión un poco más pequeña, pero de manera manual, a diferencia del anterior, en el cual se utilizaba la máquina propiamente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, acá vemos que existen 4 tipos de lentes, los cuales se van a usar durante la cirugía, en el cual tenemos los lentes monofocales, los multifocales, los acomodativos y los tóricos. Los lentes monofocales y los multifocales son bien efectivos para mejorar la agudeza visual de lejos, y los multifocales van a dar como resultado una mejor visión de cerca sin corregir en comparación con los monofocales. Sin embargo, los tóricos pueden reducir o eliminar la necesidad de corregir el astigmatismo en anteojos o lentes de contacto. Siguiente, por favor. Al momento de la cirugía, debe de prevenirse siempre la endoftalmitis, pues se ha demostrado que la aplicación de iodopovidona o povidona iodada en la superficie ocular como parte de la preoperación quirúrgica va a reducir la incidencia de endoftalmitis posoperatoria en cirugía intraocular.
Así, el uso de antibióticos profilácticos mediante gotas antes y después de la cirugía de cataratas es común a pesar de la poca evidencia que apoye a la práctica. Y el uso de antibióticos intracamerales periprocedimentales va a parecer eficaz para reducir el bajo riesgo de endoftalmitis posoperatoria. En tal caso, no se sugiere el uso de vancomicina sola o en un fármaco compuesto que combine múltiples ingredientes activos y durante la cirugía de cataratas, debido a que esto va a estar bastante asociado a un riesgo de vasculitis retiniana oclusiva hemorrágica que vemos en la imagen derecha. Entonces, en tal caso, no se debe usar vancomicina propiamente. Siguiente, por favor. Entonces, pasamos a las complicaciones. Debido a la frecuencia con la cual se van a realizar las cataratas, debido a la frecuencia con la cual se va a realizar la cirugía de cataratas, las complicaciones van a ser poco frecuentes, pero van a afectar a un gran número de personas. Dentro de ellas tenemos las complicaciones inmediatas que pueden limitar la visión al final del periodo de recuperación, entre 1 a 3 meses. Dentro de estas, una de las más comunes va a ser la endoftalmitis, que va, antes mencionada, que va a ser por una infección bacteriana fúngica dentro del ojo, y en la cual una complicación que puede resultar en una visión reducida y por lo general va a dejar algún deterioro en un 0,04 a 0,1% de casos y con mayor riesgo en ciertas zonas demográficas o en cirugías oftálmicas combinadas o en vitrectomía anterior y condiciones comórbidas. Otra complicación va a ser el edema corneal que puede reducir la visión y causar dolor en un 0,3% de casos, malposición y dislocación del lente intraocular que se va a dar hasta en un 1,1%, y el síndrome de segmento anterior tóxico, que va a ser una inflamación del segmento anterior del ojo, que generalmente se da hasta 24 horas posteriores a la cirugía y va a estar relacionada con concomitantes no infecciosos del equipo, soluciones u otros suministros utilizados durante el procedimiento que no van a estar debidamente desinfectados. El edema macular cistoide clínicamente aparente va a ser otra de las complicaciones que va a presentarse hasta en 1,4% de los casos. Siguiente, por favor. Por último, tenemos las complicaciones tardías, dentro de las cuales se menciona el desprendimiento de retina, el cual sí o sí se necesita de una intervención mediante láser o crioterapia o cirugía, que va a estar presente en el 0,7% de los pacientes y que va a producir una pérdida de la visión y un deterioro moderado, así como es necesario mencionar que hasta los 20 años después de la cirugía de cataratas, el riesgo de desprendimiento de retina siempre va a aumentar. En segundo punto tenemos el riesgo de degeneración macular, en el cual se ha expresado la preocupación de que los pacientes que se someten a una cirugía de cataratas pueden tener un mayor riesgo de degeneración macular posterior a la cirugía. Y por último, la opacificación de la cápsula posterior, que va a ser la más común de todas, que se da hasta un 19,7% de los casos, la cual se puede tratar con éxito mediante una capsulotomía con láser de itrio-aluminio granate, y por lo tanto, los cirujanos no lo van a considerar una complicación, por lo que el procedimiento va a curar en tal caso, o va a mejorar la opacificación que normalmente se da con el transcurso del tiempo en los posteriores a la cirugía de cataratas. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, jóvenes, por la presentación del tema. Es bastante importante, en realidad, conocer, ¿no?, cuáles son las implicancias de una cirugía de catarata, cómo es que la catarata se desarrolla, cuáles son los principales factores de riesgo, ¿no? En realidad, conocer un riesgo es como interpretar las posibilidades de complicaciones, ¿no?, en la cirugía. Las complicaciones podrían ser precoces, directamente a las primeras horas de cirugía, durante el acto quirúrgico, posteriores a la misma. Entonces, asimismo, cuando hablamos de uso de medicamentos en perioperatorio, cuando hablamos de la contraindicación en la programación de pacientes que usan antitrombóticos, ¿no? Si es que la cirugía es netamente corneal a través de una facomultiplicación, no hay ningún problema, ¿no? Pero si la cirugía por algún problema
tiene que convertirse. O sea, se programó una facomultiplicación, pero hay que convertirla a una extracapsular. En todo caso, la cirugía tendría que ser siempre vía corneal. Recuerden que la córnea tiene poca o escasa irrigación, entonces el sangrado va a ser mínimo de repente, ¿no? Imagínense que un paciente siga manejando anticoagulación durante la cirugía. Les repito, si es que la cirugía va a ser un éxito, no habrá ninguna complicación, no habría problemas. Mínimo sangrado puede controlarse, pero si es que va a haber una necesidad de convertir la cirugía, ¿no? O haber realizado una esterectomía, ahí sí va a haber los problemas, porque la esclera es mucho más irrigada que la córnea, ¿no? Entonces hay que tener esas consideraciones también. Y siempre recomendar que haya una evaluación previa por cardiología o por hematología para ver si va a ser necesario que vayan a suspender por un tiempo o cambiar la anticoagulación a efectos de las posibles complicaciones que podrían ocurrir durante el acto operatorio. Pero el negarlas, el decir a mí no me va a ocurrir nunca una complicación, constituye evidentemente una condición demasiado compleja para el paciente, porque la vida mejor quiere dar está conocido, ¿no? Esto frente al tema del preoperatorio, ¿no? Durante el operatorio mismo, en la cirugía pueden ocurrir una serie de complicaciones, ¿no? El paciente, recuerden que puede ser pasible de ser paciente hipertenso, y si no hay un control adecuado de la presión arterial durante el acto operatorio, podríamos tener un seguimiento coronario merced a una hemorragia coronaria. Entonces el paciente ahí puede sufrir una hemorragia coronaria y esa puede ser intensa hasta que el mismo cuerpo trata de expulsar la parte interna, ¿no? Se descomprime la cámara anterior, la cámara posterior, hay una hemorragia y se llama el expulsivo, sobre todo en las cirugías extracapsulares, donde las incisiones llegan a medir 6, 8, 10 milímetros, ¿no? Seguramente cuando hay cataratas muy maduras o muy de alto riesgo con pseudofloración, se puedan hacer menores presiones, tensiones a nivel de la cápsula, a nivel del segmento anterior, para que no ocurran fenómenos de complicaciones, que se puede ir todo el cristalino hacia el segmento posterior. Entonces, en estas situaciones, cuando la herida es demasiado amplia, hay una hemorragia a nivel de la coroides, entonces puede desplazar a todo el cuerpo hacia afuera y producir un expulsivo y cuerpo ciliar, cristalino, todos salen a través de la herida. Entonces, esto básicamente es una situación bien complicada que ocurre durante las cirugías del paciente hipertenso, ¿no? Que tienen una hemorragia coroidal importante durante el acto operatorio, sobre todo cuando hay descomposición brusca, ¿no? O sea, a la margen de ello, cuando hay un tipo hipertensivo importante. Internamente, pues obviamente, cuando no hay cuidado, hay una asepsia inadecuada, puede haber transmisión externa de un germen que puede llegar a generar una endoftalmitis, ¿no? Pero los signos no van a ser inmediatos, sino al día siguiente probablemente con una inflamación muy intensa y todo. La imposibilidad de colocar el lente intraocular en su lugar correspondiente, que sería el saco capsular, o el cristalino ya sin material cristalineado, entonces también va a ser otra condición de riesgo. Cuando hay un desgarro del saco capsular, hay una pérdida del saco capsular, entonces no hay lugar donde poder colocar el lente intraocular, ya que es una fijación transescleral de los lentes, del nuevo lente intraocular, un lente de 3 piezas, ¿no? Es un cambio completamente de la cirugía. Y las cirugías o las complicaciones precoces, obviamente en las primeras horas puede haber una inflamación, obviamente debilidad, es otra condición en la que puede haber una alteración inclusive de la mácula, ¿no? Del paciente, una maculopatía postraumática, sería una cirugía constituye un trauma, entonces puede haber un edema a nivel de la mácula y poder generar trastornos de la calidad de la hueso pendiente los días posteriores a la cirugía. Por eso se debe controlar al paciente al día siguiente, a los 2, 3 días, y dependiendo de estas evaluaciones, seguir la programación de las mismas en adelante. Evidentemente, el paciente luego de una cirugía
catarata a través de la técnica para comultiplicación va a tener una recuperación de la agudeza visual, de la calidad de la agudeza visual bastante importante y bueno, va a ser como referente para que el paciente pueda acudir de emergencia o pueda estar necesitando a un médico para evaluar la misma cuando este no sea citado, ¿no? Entonces, él sabe y debe conocer algunos signos de alarma como son esas alteraciones de la agudeza visual. La recuperación de la visión es progresiva, es mucho más rápida, sin embargo, si la comparamos con una cirugía extracapsular tradicional. Y bueno, las complicaciones tardías, como bien nos ha expresado vuestro compañero, hablan ya de una posibilidad de desprendimiento, nos dice aquí hasta los 20 años, la posibilidad de que se desprenda una retina de un paciente postoperable de catarata, tanto sea para complicación o sea una extracapsular, son muy importantes, ¿no? Pueden ocurrir, entonces se recomienda al paciente que no se agache, no adelante peso, que no van a hablar de valsalva y todo ello en el postoperatorio inmediato. Inclusive se puede extender más allá de los 13 meses, un año, y evitar obviamente los golpes, ¿no? El traumatismo, las cosas que podrían desencadenar. Obviamente en trastornos como los desprendimientos de la retina que son pues, bastante complicados y de manejo bien incómodo, ya que no hay una recuperación de la agudeza visual. Fijaciones con láser, obviamente una situación transescleral, un cerclaje, pueden ayudar un poco a limitar el daño del paciente de retina, pero de todas maneras siempre es algo incómodo para el paciente tener un cerclaje escleral o que someterse a la aplicación de rayos láser para fijar la retina, ¿no? Y para que no se quede la parte quemada o fijada con láser, va a ser tarde también que no va a tener vitalidad. Y bueno, las infecciones, las endoftalmitis son también potenciales riesgos en un control correlatorio sobre todo cuando el paciente añoso vive solo. Entonces, no solamente es operar a un paciente joven, también ver el entorno, con quién vive, quién le va a suministrar las gotas oportunamente de manera adecuada, con la higiene requerida. Entonces, todo ello tiene que ser previsto durante el consentimiento informado entre el preoperatorio. El paciente debe saber qué es lo que tiene que hacer, cómo debe manejar su ojito en el postoperatorio para evitar todo ese tipo de complicaciones. Dicho esto, jóvenes, ¿alguna pregunta? Damos un poco de espacio abierto para comunicación. Y les voy a presentar algunos videos ilustrativos que nos van a permitir poder, a ver, una cirugía de catarata, si se puede ya ver. Sí, se observa, doctor. Evidencia, el tamaño está bien. Okay, esta es una cirugía de catarata convencional, la técnica de facomultiplicación. Se procede a humedecer simplemente por una limpieza, colocación de campos estériles. Este es un hisopo que va a fijar el ojito, ¿no? Started a routine surgery. ¿No? Y vamos a hacer una This is the main incision. Con cuchillete de 2.75 o 3.2 with a 2.8 millimeter steel keratom. Principal. Adicionalmente se hace una incisión lateral, This is a side ¿no? port Con un cuchillete de 1 milímetro on the y right una side. adicional hacia el nasal o temporal según corresponda al ojo para poder colocar algunos instrumentos que permitan el manejo del cristalino, ¿no? On the left Obviamente side. después se procede a colocar una válvula, The patient una is cánula under con una burbuja de aire, perivalvular para block. generar un espacio, y para colocar el colorante Underneath de an azul air de bubble, Tritán, this que is nos va a permitir teñir la cápsula anterior, ¿no? trypan Teñir la blue dye. cápsula anterior para poder identificarla de manera mucho más fácil, ¿no? Entonces, The dye should esta be tinción touching tiene all una parts predilección por la cápsula of the anterior. anterior capsule. Una vez ya tenía la cápsula anterior, se hace un The lavado de la dye is misma, washed out. tratando de retirar cualquier remanente que haya. People has No dilated tiene, very well in this case. se fija poco al endotelio. Y bueno,
luego se coloca una And sustancia now the viscoelástica antechamber para is filled poder up with tener 2% formada MC. siempre el espacio It is de la applied cápsula anterior, ¿no? Un poquito más viscoelástico over encima the para mantener la cornea transparencia y evitar el for better manipuleo y visibility. la necesidad de estar echando permanentemente para And mantenerlo now intacto. Porque hay let una us transparencia do relativa, rhexis evidentemente, en la cámara, with this no Iptridopsis. luce tan transparente como Make lo que this flap, sería en hold this microscopio. flap, Pero fíjense la manera de realizar la go cápsula anti-clockwise, circular continua. Retiramos la cápsula del cristalino de manera circular y continua, ¿no? Esto va a evitar obviamente que la cápsula se corra hacia cualquier lado. Algo and que do uno this toque con un optimum instrumento y sized tener esa complicación que rhexis of también about es incómoda 5.5 millimeter. durante la cirugía. Entonces, bueno, se hace el fenómeno de hidrodisección, se coloca un poco de Hydrodissection is líquido por el done. espacio pericapsular, ¿no? Entonces el líquido se expande alrededor de todo el núcleo cristalino y esto se hace mucho más móvil, And the no hay nucleus necesidad de is mover el cristalino, rotarlo, rotated. ¿no? Está haciendo una bonita rotación, ¿no? Para luego pues iniciar ya el mismo proceso de Some more visco in the anterior siempre estar chamber. aplicando un poco de viscoelástico para que el espacio sea siempre And now let us real see en la cámara anterior y no direct sufra de chop. inocencia. Esta es la pieza de mano que comentaba vuestro compañero, que es el paco It emulsificador, goes into sistema the de irrigación y aspiración. anterior Por el chamber, lado izquierdo entra el ayudante, una mano some que superficial está o ayudando a cortex is modular y a aspirated. manejar el cristalino. Sale el ayudante, Handpiece is continúa el paco turned with the help of the left hand. y está empezando a tallar And now seguramente de watch direct ¿no? chop. El cristalino en este momento. Siempre con el ayudante es bueno trabajar. Go Sobre into todo para the esta substance técnica of the de hacer un nucleus, estudio que va a hacer un shock, hold it at the va a center, fraccionar, intentar fraccionar use the en dos chopper pedazos de and cristalino divide it like para que this. sea mucho más fácil el abordaje, ¿no? Menor energía Hold en it todo here caso. Otro pedazo and divide it de like contenido será this. fraccionado y la So in facofragmentación routine por partes. cases, Obviamente hay una there's técnica que no es need dividir to por do pista, ¿no? Es mucho más fácil a abordar todo el trench. cristalino. Y hay prácticamente ya el proceso de irrigación, aspiración y Aquí es facomulsificación se lleva fragment a is cabo, ¿no? emulsified Con la rapidez, con la técnica y la pericia del método cirujano que justamente está operando. using the Una ultrasound experiencia grabada de energy. parte del doctor Antes, un médico de Milú, que siempre comparte sus videos a través de YouTube, una cirugía bastante sencilla para él, que es un I técnico remove the bastante air bubble práctico, fíjense, because it esta al causes parecer no es some una cirugía delicada, disturbance in visibility. estamos viendo en vivo la cirugía, grabada, pero en vivo, y vean cómo los fragmentos vienen en una sola imagen. Nucleus and Entonces, epinucleus is siempre removed. la introducción y el retiro de los instrumentos tiene que ser con mucha delicadeza, pues, Now let us fácilmente se use pueden sentir, se bimanual puede irrigation lesionar la cápsula aspiration anterior. Esta for parte removal of corresponde this a ampliar cortical un poco más lens el matter. espacio del saco capsular para retirar los restos de cristalino que están quedando todavía, como ustedes ven, en la periferia, ¿no? Let us Entonces, a hydrate the través de un mecanismo cortex de first, irrigación, aspiración, entonces se all retira around. todos los saldos de corteza de cristalino. ¿No? Es una And catarata now parece no muy madura, obviamente, aspirate the cortex. fácilmente se está llevando a retirar los restos. El eje visual está limpio, se ve el reflejo del microscopio, ¿no? Se ve formada, pero no hay, se retiran con facilidad los saldos. Most of the cortex has come Hay out. que tener obviamente en cuenta que los Let us instrumentos que uno va a change introducir en los hands tienen que estar and remove tienen que rest ser of de the categoría y cortex. de calidad muy buena, que no tengan superficies rugosas, ¿no? Que puedan lesionar la cápsula. La cápsula es muy delicada. And it is done. ¿Cómo podríamos This hacer? is Enfocamos la calidad de polishing estos of the instrumentos posterior que es muy capsule. fina, muy delicada, no es como la piel de bebé, diríamos, ¿no? No va a hacer daño nunca a la cápsula. The main Pero wound siempre is tiene una enlarged velocidad, little bit algo importante, ¿no? Podría because romper I'm la going cápsula y to use desgarrarla a y B la cartridge. cirugía terminar. Bueno, y el tema de la And irrigación, here ahora goes se va a the colocar intraocular lens. es un lente plegable, fíjense cómo es que se despliega estando dentro de la cápsula. And the lens has Se gone into the acomoda y capsular está bag. en su lugar, y todavía rotarlo un poquito y The limpiarlo, optical que part quedara of the lens el is viscoelástico, ¿no? Se está overlapped acomodando, all around by lo rotan un poquito the para que anterior quede mucho capsular mejor, rim. localizado. The size of y this bueno, rhexis is about es 5.5 más o menos millimeter. como se decía la cirugía catarata, lo que están haciendo es matizar los bordes incisionales. This is
a bit un of poquito de agua oxy. simplemente se coloca en los extremos de la herida y la cirugía se The realiza. side ports are closed by De la incisión hydrating en ambos corneal lados, stroma. en el puerto auxiliar, en el otro puerto auxiliar también, se hace lo mismo, ¿no? Para que el tumor acuoso que se está formando no, And it is por ahí done. no se aplane la cámara. This Como is the colocar un final punto. Algunos lavage precisamos o preferimos of the colocar anterior chain. un punto de sutura para esta situación que se produzca, ¿no? Y no se elimine The el anterior marco. Va a obviamente generar un poco más de edema también. and the case is concluded. Thank you very much for your attention. Hope this video will help you in managing your cases. Terminó la cirugía y bueno, controlado al día siguiente. Vamos a compartir otra cirugía. ¿Se puede visualizar estas jóvenes? Hola. Sí, doctor, sí se ve. O sea, terminé el video, pero... Hola, mi copia. Esta es otra, ¿verdad? Esta ya no. Vamos a compartir. Y presentamos la siguiente. Entonces, a ver. Esta es una cirugía un poquito más complicada, ¿no? Es una cirugía extracapsular. La otra es una cirugía de catarata también extracapsular, pero con técnica de facomunificación. ¿Se me está copiando, jóvenes? ¿Verdad? Sí, doctor. Seguramente sí. Ok. Perfecto. Gracias. Vamos a entonces mostrar esta nueva técnica. Bueno, en realidad no es nueva, ¿no? Es una cirugía también bastante ya conocida. La previa a la facomunificación con incisión grande es la característica de una an area of weakened zonules with a very dense lens. And the patient had progressive loss of vision over the last 10 years from this cataract. So we decided to proceed with cataract surgery, but we're aware of the possible risks. Here they've already done a predomy in the area of the iridodialysis, placed an iris hook to get it out of the way. We're doing our initial attempt at the rexus, and you can see it was pretty successful, fairly large rexus. But the lens was wobbly, and so we decided to pre-place a capsular tension ring early in the case. We used some cohesive viscoelastic to make space between the capsule and the lens, and here we're using a preloaded 13 millimeter capsular tension ring. And now we're going to try just a single MST retractor in this area to try to stabilize the area that we think has specific weakness. But you can see that already the lens is very loose, way more wobbly than it was before. And the capsular bag is actually stable, but the lens itself is wobbly. So we're about to drop this lens. So we're going to place some viscoat behind the lens, and we're going to extend the wound here because we're going to go ahead and remove these pieces of lens in one large incision. Here we've got the lens coming out. We've got a limbal-based incision. It's essentially an extra cap procedure as the residual lens material is still in place. Here we're doing an anterior vitrectomy. There's a large missing area of posterior capsule. Don't really know at this point where the capsular tension ring is. The maintainer is very important because we're going to convert to placement of a glued lens. We're making our scleral flaps about 3 millimeters by 3 millimeters, as Dr. Agarwal has showed us. And now we're going to do sclerostomies. In this case, we're using the MVR style paracentesis blade. We made our little side ports, and you can see the lens is in position. Now we're going to just do the handoff maneuver where we're going to grab the trailing haptic. The lens rotate a little bit, but we pull it back around. And you can see the lens is fairly centered. We're tucking it in the side pockets. It's usually easier to place the lens 90 degrees away from where the sclerostomies are, but in this case we had no choice because of the large incision. Doctor, bájale el volumen al video y así podemos escucharle esa explicación. Fiber glue, conjunctival was easily approximated. Now we're going to place a couple of
passes with 10-hour-proline to repair the area of aortodialysis. Ok. Oye, sí, gracias por ahí. Y el anterior video normal, ¿verdad? Sí, más o menos el pasó en el anterior. Ok. Bueno, ocurrió lo mismo, ¿no? Entonces, esta otra, bueno, acá ya vemos una ecografía, vamos a recordar esta parte, la que nos muestra cómo queda el segmento anterior, ¿no? Fíjense, aquí está la córnea, aquí está el iris y el lente intraocular está en esta posición, está en el saco capsular, pero recuerden que está fijado a esclera, ¿no? Porque ya el saco capsular estaba perdido por la complicación misma de la catarata traumática. Aquí la ecografía, evidentemente, todavía hay un poco de alteraciones. Al final de la cirugía se va a ver un grado de astigmatismo, evidentemente, por estas tracciones de los hilos que van a tener, pero fíjense una córnea relativamente transparente, una discoia, una deformación de la pupila, propia misma de la cirugía, hay alteración de las fibras, obviamente, pero una transparencia relativa de la córnea. Tendríamos que ver, obviamente, qué recuento endotelial tiene esta córnea. Y de repente podríamos tener mayores sorpresas de las que pensaríamos. Con todo ese trauma ocular que ha sufrido propio por la generación del problema y por la misma cirugía, entonces sí se puede suponer que va a haber un traumatismo que altera el endotelio de las células jóvenes, ¿no? Bueno, esta es la cirugía extracapsular, ¿no? Obviamente, cuando se programa una cirugía extracapsular por las características del trigerino, que será mucho más duro, entonces se lo saca de una sola pieza también, y a través de una incisión pequeña, ¿no? Pequeña, y con menos complicaciones que esta. Obviamente se tuvo una catarata traumática bastante complicada, pero hay cataratas que se programan como tales y no son tan dramáticas como esta, ¿no? Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Un breve recreo me piden por ahí. ¿O seguimos? Ok, aprovechemos. ¿Tenemos a alguien para presentar un secundario? ¿Alguien? Ok. Por favor, entonces, damos paso a lo programado en el seminario. Adelante, Doris. Ya yo presenté. Perfecto. Adelante, Doris. Presenta, por favor. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes, compañeros. Bueno, ahora continuando, ¿no? Con los seminarios de investigación, vamos a continuar, ¿no? Siguiente, por favor, Lucas. Bien, el artículo que nosotros hemos elegido y que nos ha parecido interesante es este, ¿no? Y que titula, pues, la profilaxis neonatal con ungüentos que contienen antibióticos que no reduce la incidencia de conjuntivitis por clamidia en recién nacido. Siguiente, por favor. Y este tema lo hemos escogido básicamente porque pues, se ha tocado, ¿no? En los que son en las disposiciones y se ha visto que la conjuntivitis por clamidia, pues, al igual que la gonocócica, pueden causar complicaciones severas, ¿no? En este caso. Y bueno, principalmente por esto, ¿no? Así que, bueno, como introducción, se tiene lo que es un recuerdo histórico, ¿no? En este caso, Crede informó que en 1881, ¿no? Hace bastante tiempo, que decía, ¿no? Que la instilación de gotas de nitrato de plata al 2% en los ojos de los recién nacidos reducía la incidencia, ¿no? De la oftalmía, tanto gonocócica como de clamidia, ¿no? En los neonatos. Sin embargo, la epidemiología, ¿no? De esta oftalmía ha cambiado pues significativamente, ¿no? Desde esa época.
Y tanto es así que ahora lo que es la oftalmía gonocócica en este caso es poco común, ¿no? Principalmente pues porque hay una detección prenatal de Neisseria gonorrea y tratamiento pues en las mujeres embarazadas. Y con respecto a la clamidia trachomatis, pues fue una de las causas más comunes de conjuntivitis neonatal, especialmente en los Estados Unidos. Y esto pues antes de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en este caso la CDC, recomendaran, ¿no?, detección prenatal de rutina en mujeres embarazadas para clamidia trachomatis. Y bueno, a raíz de esto es que en Estados Unidos lo que se tiene es que, bueno, la CDC y la OMS también recomiendan, ¿no?, estos tratamientos, de los cuales solo está disponible en Estados Unidos, pues, lo que es la pomada oftálmica de eritromicina, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que el cribado prenatal y el tratamiento de clamidia en mujeres embarazadas da un verdadero, pues, una verdadera reducción, ¿no?, de lo que es la disminución de la conjuntivitis y la neumonía, pues, por clamidia. Y también se ha visto que hay, bueno, estudios prospectivos de transmisión vertical de la clamidia trachomatis realizados, ¿no?, en la década de 1970 y 1980, que han encontrado, pues, que la profilaxis ocular neonatal con nitrato de plata no parecía prevenir la oftalmia por clamidia o la colonización nasofaringea. Y también, posteriormente, hubo un estudio publicado por Hashmerlak, en el que, en 1980, ¿no?, en el que sugiere que la profilaxis ocular neonatal con ungüento de eritromicina pues, fue eficaz para la prevención de conjuntivitis por clamidia, ¿no? Y a partir de esto es que en las guías incluso del CDC y en algunos hospitales, ya sea de Estados Unidos, y también, ¿no?, en entornos como el nuestro, pues han empezado a usar pues lo que son esas pomadas, ¿no?, con antibióticos. Pero sin embargo, en un estudio posterior, pues se ha demostrado, ¿no?, que la profilaxis ocular neonatal con pomada oftálmica de eritromicina o tetraciclina, pues no reduce significativamente, ¿no?, lo que es la incidencia de conjuntivitis en bebés, ¿no?, con madres que tengan esta infección, ¿no?, de la clamidia. Esto, pues, en ese estudio, pues, hacían, ¿no?, con la comparación con el nitrato de plata, así que, bueno, es un poco complicado, ¿no? Atrás nomás, por favor, Lucas. Bueno, ahora, en este caso, la CDC actualmente recomienda, ¿no?, lo que es la profilaxis ocular neonatal con ungüento oftálmico de eritromicina. Y lo que dicen acá es que no, que el ungüento oftálmico tiene que ser pues a un 0,5%, ¿no?, en cada ojo, tan pronto como sea posible después del parto. Y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, sigue recomendando la profilaxis ocular neonatal para la prevención de la oftalmía gonocócica, ¿no?, y por clamidia. Y también se ha visto que en nuestro entorno en Perú, la guía del DIGEMIT del MINSA, bueno, ¿no?, el informe técnico, habla, ¿no?, sobre la prevención postnatal por clamidia y por infección también gonocócica, donde dice que deberían utilizarse la instilación conjuntival de eritromicina al 0,5%. También habla del uso del nitrato de plata al 1%, de tetraciclina al 1%, o en este caso de la povidona yodada, ¿no?, al 2,5%, que en este caso también dicen que no está, ¿cómo se llama?, que no hay estudios suficientes pues, para su uso, ¿no? Pero en el caso de la eritromicina y de la tetraciclina, pues sí, avalan incluso con las recomendaciones que dice el CDC para el uso de eso, tanto la, para la conjuntivitis gonocócica como por clamidia, ¿no? Así que el objetivo de este estudio es revisar, ¿no?, la literatura publicada sobre si las preparaciones que contienen antibióticos son efectivas, ¿no?, en la prevención de conjuntivitis neonatal por clamidia. Y esto también, pues más que todo porque ya sea el nitrato de plata o los compuestos, ¿no?, por eritromicina o tetraciclina, tienen un porcentaje, pues, de conjuntivitis química, ¿no?, que es un efecto adverso. En el caso del primero, del nitrato de plata, pues es del 50 o 60%, y en el caso de las eritromicina y tetraciclina, pues es menos del 10%, ¿no? Así que en este sentido, pues podríamos pensar que si probablemente con los estudios que ha habido anteriormente y no han sido pues efectivos, lo más probable que podríamos causar es daño, ¿no?, a los bebés justamente por esta incidencia de conjuntivitis química. Siguiente, por favor. Y bueno, a partir de eso, ¿no?, es que escogemos este artículo, que es una revisión sistemática, donde pues, con respecto a su estrategia de búsqueda y criterios de selección, los métodos que se han usado en este caso es
guiarse, ¿no?, por el PRISMA, que es un protocolo que contiene una lista, ¿no?, de verificación de 17 elementos, que va a facilitar, pues, ¿no?, la preparación y el informe, ¿no?, del protocolo para la revisión sistemática, y así, pues, uniformizar, ¿no?, y que sea un trabajo bien hecho. Y también hay, pues, los criterios de elegibilidad, que en este caso, pues, primero que sea un estudio prospectivo, ¿no?, y un estudio comparativo, que haya una detección prenatal de madres con Clamidia trachomatis, y obviamente que tengan los informes de estos resultados. Y tercero, pues que haya seguimiento a los bebés con Clamidia trachomatis. Y cuarto, pues que los niños hayan sido vistos, ¿no?, en intervalos regulares, ¿no? Y bueno, las fuentes de información y estrategia, pues han sido buscados, ¿no?, en diferentes fuentes, en este caso más de 6 sitios de búsqueda. Y en el lado derecho vemos, ¿no?, el diagrama de cómo ha sido, pues, ¿no?, lo que es el proceso, ¿no?, de selección de los artículos. Al final, pues han quedado 11 artículos, ¿no?, para lo que es la revisión del texto completo, y pues los estudios incluidos en esta síntesis cualitativa, pues son 3, ¿no? Siguiente, por favor. Puesto, como ha explicado ya mi compañero, ¿no? Por algo hemos elegido esta investigación, y como dijo, se eligió 3 estudios, más que todo, con las características de los estudios incluidos, ¿no? El Hammer-Slash de 1980, la campana de 1987, el Hammer-Slash igual de pero ya vuelto a ser revisado y estudiado en 1989, ¿no?, con los criterios de el tipo de estudio, la profilaxis, que era en este caso, en el primer estudio fue el uso del nitrato de plata, ¿no?, con eritromicina. En el de la campana Bell, nitrato de plata y eritromicina, ¿no? Y el Hammenberg, lo que era un nitrato de plata y eritromicina. Y como se ha visto en características de estudios excluidos, fueron 8 en total de los excluidos, que en uno de estos puntos no cubrían, ¿no? Como podemos ver en detección prenatal, por tracomasis, hay varios que dicen no. Entonces, de estos no se excluyó, ¿no? En total fueron una búsqueda de 159 estudios, de los 11 fueron seleccionados para revisión completas, 8 fueron excluidos, los 8, y 3 abordaron los 4 criterios, ¿no? Tanto el uso del nitrato de plata con eritromicina y el de Hammes-Chal de 1989 más tetraciclinas, ¿no? Entonces, ¿qué dio esta investigación como resultado, ¿no? Como eso, la detección primordial primero. Lo principal es que la detección y el tratamiento prenatal de las mujeres embarazadas es la estrategia más eficaz que puede haber, ¿no? El resultado de este estudio pues sugiere eso, ¿no?, que la profilaxis ocular neonatal con ungüentos oftálmicos o de eritromicina o tetraciclina no reducen la incidencia de conjuntivitis neonatal por clamidia o infección respiratoria, ¿no?, en bebés nacidos con madres por infección de Clamidia trachomatis, ¿no? Entonces, en comparación con el nitrato de plata. Entonces, la detección, como dije, y el tratamiento prenatales de las mujeres embarazadas es la estrategia más eficaz, ¿no?, para la prevención de la infección perinatal por clamidia, al igual que la detección, ¿no?, y el tratamiento prenatales de infecciones gonocócicas. Igual, se ha visto que el nitrato de plata se utilizó pues, por primera vez en 1881 en Estados Unidos, ¿no?, para la profilaxis de lo que era la oftalmia neonatal gonocócica. Sin embargo, el nitrato de plata no ha estado disponible ya en Estados Unidos, ¿no?, durante más de 2 décadas, y los efectos secundarios del uso de nitrato de plata en abundante uso es pues, conjuntivitis química. Es uno de los efectos efectos adversos que produce lo que es el uso del nitrato de plata oftálmico, ¿no? Entonces, el Preventive Task Force de Estados Unidos actualmente recomienda que la profilaxis ocular neonatal con pomada oftálmica de eritromicina para la prevención de oftalmia gonocócica, no por clamidia más que todo, ¿no? Igual, en varios países de Europa hay descontinuación de lo que son la profilaxis ocular universal, ¿no? Y otros ofrecen igual diferentes selecciones. Por ejemplo, podemos ver que en este estudio, pues, ¿no?, solo los 3 estudios cumplieron los 3 criterios. El Hammer-Slash
el Hammerslash de 1989 y el Bell o Campana, ¿no? Y el otro es que en Estados Unidos el ungüento oftálmico, ¿no?, de la eritromicina es actualmente la única preparación disponible aprobada por la FDA en los Estados Unidos, ¿no?, para la oftalmia neonatal. Hay solo un fabricante, por ejemplo, y ha habido cortes en el suministro. Tanto en el 2009, los CDC informaron a los medios sobre la escasez, ¿no?, de ungüentos de eritromicina al 0,5% debido a cambios en los fabricantes. Y se proporcionó un conjunto siempre de pautas provisionales, ¿no?, a los médicos sobre agentes alternativos, sobre los agentes alternativos que se podrían usar, ¿no?, es decir, preparaciones oftálmicas, ¿no?, como de acitromicina o gentamicina. Pero sin embargo no hubo datos sobre lo que eran las alternativas disponibles, ¿no?, para esta indicación, y el uso de la pomada oftálmica de gentamicina se asoció más que todo a reacciones oculares graves en los lactantes. Entonces, hay una limitación, ¿no?, en este estudio que puede influir en los resultados, ¿no? Y la conclusión de este estudio, pues, dio como resultado que la profilaxis con antibióticos para la prevención de la conjuntivitis neonatal por clamidia es escasa. Pero, sin embargo, la detección y el tratamiento de las mujeres embarazadas es más eficaz que la profilaxis neonatal. Y como dijo mi compañero Covarrubias, en la norma técnica del MINSA, en el informe técnico que está actualmente, ¿no?, en el Perú, se usa igual, tienen esa misma forma, esa misma manera en la cual se llega a tratar a los pacientes con conjuntivitis oftálmica neonatal, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento extrapolándolo a nivel del Perú es igual, es una dosis única de pomada oftálmica, ¿no?, de eritromicina, como dijo, al 0,5%, de tetraciclina al 1%, o de nitrato de plata, ya en último uso, o como último recurso, ¿no?, al 1%. Ahora, también se recomienda en lo que es el informe técnico del MINSA, ¿no?, que la pomada de eritromicina al 0,5%, y como alternativa a esta se puede usar la tetraciclina al 1%, ¿no?, para realizar lo que es la profilaxis oftálmica. Solamente, como dije, cuando no se disponga de estos dos, tanto del eritromicina al 0,5% o a la tetraciclina al 1% para realizar la profilaxis oftálmica, en el informe técnico del MINSA nos revela que se puede utilizar el nitrato de plata al 1%. Eso sería todo. Herrera y Escobedo están listos, sí, ya están presentados. Ya. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros todos. Bueno, en esta oportunidad mi persona y mi compañera Mabel Escobedo les vamos a presentar el siguiente caso clínico. Siguiente, por favor. Bueno, el caso clínico trata de un carcinoma epidermoide de la conjuntiva ocular. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la anamnesis es un paciente masculino de 76 años, de raza blanca, es de procedencia rural y, bueno, en cuanto a su dedicación es trabajador agrícola. Tiene como antecedentes patológicos la hipertensión arterial sistémica y el motivo de consulta del paciente es que el paciente no acudió al cuerpo de guardia de oftalmología y refiere que desde hace 6 meses presentaba, ¿no?, enrojecimiento y dolor en el ojo derecho. Siguiente, por favor. Bueno, al examen físico ocular externo y también a la biomicroscopía, como podemos ver en la imagen, se observa, ¿no?, una hiperemia conjuntival con vasos sanguíneos. Estos son gruesos, estos localizados, ¿no?, en el ángulo interno. También se puede observar el pteridium en el ojo derecho. Y también se puede observar en el círculo, ¿no?, que está marcando ahí en imagen, una lesión conjuntival de aspecto gelatinoso en el limbo córneo-escleral nasal y que va a invadir a la córnea hasta la porción nasal de la pupila. Siguiente, por favor.
En cuanto al examen físico ocular, se constató, ¿no?, la agudeza visual. En este caso, la escala utilizada fue la decimal. En el ojo derecho, sin cristales, fue de 0,1 y en el ojo izquierdo de 0,7. Y con cristales fue de 0,7 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo de 1. También se le realizó, ¿no?, un fondo de ojo, el cual fue normal. Siguiente, por favor. También se le realizó, ¿no?, exámenes complementarios. En este caso se le realizó un ultrasonido diagnóstico ocular, el cual fue negativo. Luego se tomó una muestra para biopsia y se concluyó que había una displasia epitelial severa y también un carcinoma in situ del epitelio escamoso y también una reacción inflamatoria crónica activa del estroma. Entonces, la conducta médica se realizó principalmente en este caso una exéresis simple de la lesión tumoral con un margen por fuera de la lesión mayor a 2 milímetros, y esto asociado a una crioterapia, esto para poder disminuir, ¿no?, el riesgo de recidivas de esta patología. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Siguiendo con la exposición, vamos a ver que posterior a esto hubo lo que es una resección quirúrgica, confirmando así el diagnóstico de carcinoma epidermoide de la conjuntiva ocular. Un año estuve en lo que es el servicio de oncología. Acá se le hizo una evaluación continua por el oftalmólogo, lo cual no constata recidiva del tumor, ni tampoco complicaciones postquirúrgicas, por lo cual se ordenó su egreso del paciente. En cuanto a la microscopía posterior al año de cirugía, estamos viendo que de la resección quirúrgica de la lesión que muestra corte conjuntiva transparente, sin signos de inflamación ni tampoco la presencia de ninguna tumoración. En cuanto a la discusión del caso, vamos a ver que este tipo de tumor es, o en este caso, el paciente se presentó tuvo una forma de inicio de manera difusa. Los síntomas que presentó fue de inflamación del pterigón existente. En cuanto a la vigilancia, es en pacientes con signos inflamatorios en la conjuntiva. En cuanto es importante diagnosticar este tumor en etapas tempranas, esto para poder hacer un tratamiento de manera quirúrgica, con el fin de preservar lo que es la visión, también el globo ocular y también evitar lo que es la invasión a otros tejidos. Entonces vamos a ver que el carcinoma epidermoide de la conjuntiva ocular es un tumor bastante raro, de crecimiento lento, con malignidad de bajo grado. Puede aparecer en forma de nevus, neoplasia intraepitelial conjuntival, neoplasia corneal previa. Este es frecuente en pacientes que van a tener xeroderma pigmentario, también en aquellos pacientes que tengan síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a ver que es determinante lo que es la edad, ya que se va a presentar a la sexta década de vida. También el sexo se va a presentar mayormente en varones. Es importante también el estado inmunológico en los que se va a presentar, ¿no? También aquellos que van a tener exposición a lo que van a ser los rayos ultravioleta, a los que van a tener también exposición a productos de petróleo, al polvo, a la contaminación. También en aquellos pacientes que tienen el virus del papiloma humano o que tal vez tengan el hábito de fumar o un iris claros o también por la presencia de algún trauma ocular. Entonces vamos a ver que entre la sospecha y el diagnóstico de esta enfermedad en pacientes más jóvenes, hay que hacerles primero un examen, o mejor dicho, hay que realizarles una biopsia excepcional, amplia. También aplicar lo que es la crioterapia como tratamiento coadyuvante. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a ver que este se hace mediante lo que van a ser quemaduras, ya sean quemaduras químicas a nivel dermoide, melanoma limbal, también de pterigón. Vamos a ver que se va a presentar a modo de una lesión plana con gran agresividad, como se ve en el gráfico. Va a tener lo que es tendencia a la penetración intraocular, o también podría simular lo que son úlceras de pterigoides corneales o pterigón.
Se puede presentar también de manera asintomática o sintomática, pero inespecíficos. En pacientes que tengan sintomatología inespecífica, puede ser en pacientes con pterigón. Y si hay síntomas, podría darse síntomas como, por ejemplo, dolor severo, pérdida visual. En algunos casos, o el síntoma más común podría ser la presencia de ojo rojo e irritación ocular. En cuanto al examen físico oftalmológico, vamos a ver que macroscópicamente se va a ver lo que va a ser una masa gelatinosa, como vemos, ah, papiliforme, leucoplásica, nodular y de manera difusa. En cuanto a las complicaciones, se puede presentar lo que va a ser la recidiva. Esto puede darse en lo que va a ser el primer año posterior a la decisión y puede empeorar. En los casos que haya invasión intraocular está entre un 2 a 8% y en aquellos casos que hay una invasión a órbita se va a presentar entre el 12 al 16%. El pronóstico es bueno en excisión completa y podría alcanzarse un grado de mortalidad de hasta 4 a 8%, pero esto ya es cuando su diagnóstico ya es bastante tardío, ¿no? Bueno, eso, doctor. Gracias. Gracias, ¿no? La patología oncológica, bastante importante, ¿no? El seguimiento, detección oportuna, temprana, sí, muy parecidos a los condiciones, ¿no? En principio podría asemejarse bastante en tensión, pero obviamente una biomicroscopía con un aumento adecuado de las características propias de los vasos, la toxicidad de estos, nos hacen fácilmente diferenciarlo. Obviamente por la exposición a la radiación UV, estos son altamente recurrentes en nuestra sociedad. Muy bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, por favor. Gracias a quienes han presentado los temas, a quienes han participado con sus seminarios.